Último capítulo del cuento, un saxofón en la niebla, el capítulo 3. Habíamos dejado entonces a los personajes prontos para su recital en la noche, eh, con la revelación esta de que la muchacha china es hija, perdón, no es hija de Boal, al contrario de lo que pensaba el muchacho, sino que es su mujer, ¿no? Con toda la historia truculenta que uno supone atrás de ahí de abusos, ¿no? Porque ya estaba con Boal cuando la muchacha tenía 4 años. Cuando cuando era una niña de 4 años, ya estaba con Boal. Entonces hay toda una historia de abuso, de violación, de violencia que no se cuenta en la historia y que no es necesario, ¿no? La reticencia, el silencio que hay sobre esta historia lo dice todo. Como lo hay, ¿no? Ese silencio, como tanto silencio hay sobre muchas de estas historias de abuso, ¿no? En el capítulo 3 entonces llegamos a la noche de la verbena y aquel clima de pueblo fantasmal se potencia por la noche en sí misma, con todo lo que la noche encarna dentro de las historias fantásticas, de las historias asombrosas, de las historias de terror, eh, que insisto, tiene un aura este cuento de eso, aunque no lo sea, ¿no? Aunque no sea decididamente un cuento fantástico, un cuento de terror, hay un aura de que hemos entrado a otra dimensión, a un pueblo de fantasmas. Eh, Aquellos ojos de luz verdosa me iban a seguir toda la noche, para mi suerte, como dos luciérnagas, porque yo también me enganché de ellos. Eh, en medio de esta fiesta, de estos festejos, en la noche, en el bosque, con poca iluminación y con la aparición del otro símbolo que está en el título, la neblina. ¿No? Al fin aparece el saxo en la niebla, aparece ahora, ¿no? Se unen los dos símbolos del cuento, del título, ¿no? El saxofón y la niebla se unen ahora en el capítulo 3. Pero en medio de todo esto están los dos ojos de la muchacha que brillan, ¿no? Que tienen luz propia en el medio de esta oscuridad, ¿no? Como dos luciérnagas. De esos ojos está prendido él y ella también está prendida, ¿no? Del saxofonista. La verbena era en el campo de la feria, adornada de rama en rama entre los robles, con algunas guirnaldas de papel y nada más. Cuando oscureció, las únicas luces que iluminaban el baile eran unos candiles colgados a ambos lados del palco y en el kiosco de las bebidas. Por lo demás, la noche había caído con un tul de niebla montañesa que envolvía los árboles con enaguas y velos. Según pasaba el tiempo, se hacía más espesa y fue arropando todo en una cosa fantasmal, de la que solo salían abrazados y girando con la música las parejas más alegres, enseguida engullidas una vez más por aquel cielo tendido a ras del suelo. Dicen la belleza de la imagen, pero lo tenebroso también, ¿no? Ha bajado el cielo, ha bajado las nubes, ¿no? Y está alrededor de los personajes, y los personajes bailan y desaparecen en esta espesura de niebla, ¿no? Que ha bajado y se le ha puesto como un tul a los árboles. Todo es tenebroso y es opaco, ¿no? Las cosas no se ven bien. Como las cosas no se ven bien en este pueblo para la imagen que tiene este alcalde o este representante de la alcaldía, ¿no? Es una cosa, es un representante del pueblo y fíjense en el abuso que comete en su casa, ¿no? Hay como una neblina sobre algunos hechos no se ven, no importa que se vean, ¿no? O se hace como que no se ve. Pero ahí están los ojos de la muchacha y el saxofonista. Ella sí que permanecía a la vista, apoyada en un tronco, con los brazos cruzados, cubierto los hombros con un chal de lana, no dejaba de mirarme. De vez en cuando, Boal surgía de la niebla, como un inquieto pastor de ganado. Lanzaba a su alrededor una mirada de advertencia, de navaja y aguardiente, pero a mí me daba igual. Piensen la metáfora, lo dura que es la metáfora de los ojos de Boal. Es el pastor primero que está vigilando su ganado para que no se lo lleven los lobos, a pesar de que el lobo es él, ¿no? Y la mirada, viene la metáfora, ¿no? Una mirada de advertencia, mirada de navaja y aguardiente.
Qué peligro cuando se mezclan aguardiente y navajas. Este personaje maneja los cuchillos, recuerden la escena de la comida, como corta brutalmente las piezas de cerdo o de conejo, según la historia, y las tira así nomás. Bueno, es un personaje que vive con el cuchillo en la mano, lo tiene ahí, y ahora el cuchillo se traslada a la mirada amenazante que intuye que algo más, que algo está pasando, ¿no? Me daba igual porque huía con ella. Íbamos solos a lomos del caballo, no sabía perdón. Me daba igual porque huía con ella. Íbamos solos a lomos del caballo que sabía sumar. Por los montes de Santa Marta del Ombrás irás y no volverás. Y llegamos a Coruña, a aduanas, y mi padre nos estaba esperando con 2 pasajes del barco para América, y todos los albañiles aplaudían desde el muelle, y uno de ellos nos ofrecía el botijo para tomar un trago, y le daba también de beber al caballo que sabía sumar. El caballo que sabía sumar es un personaje que no hemos nombrado, pero que aparece en la descripción de los animales que posee Boal, ¿no? Dentro de todos los animales que tiene uno con una capacidad aparentemente asombrosa, que uno le dice una suma y él hace determinados golpes dando la respuesta. Y acá entramos a un momento de soñación. Así como todo tiene un clima fantasmal, también tiene un clima de sueño, ¿no? Y el personaje parece estar soñando, el protagonista. Bueno, él se imagina que huye con la China. Y miren cómo se unen aquellos motivos literarios, aquellos núcleos narrativos del comienzo de la historia. Porque con qué lo une la mente, ¿ah? La ensoñación del muchacho. Con el amigo que se iba a América, el amigo del padre, y que el padre ayudó a ir a América. Entonces, él se imagina que huye en el caballo con la China, van hasta el puerto de La Coruña, en La Coruña está el Libertad, un viaje hacia América. ¿Cómo puede financiar ese viaje hacia América? Y bueno, con el que financió uno antes, que fue el padre de él. Y ahí encuentra a todos sus amigos albañiles, sus compañeros de trabajo, que ahora le dan agua a él, cuando él era el que les daba agua a ellos antes. Bueno, ahora es él el que precisa la ayuda y es él el que la recibe. Y América es el símbolo de la libertad, a pesar de que a Santa Marta del Ombrás irás y no volverás. Nuevamente se escucha la sentencia, ¿no? Y parece, ¿no?, que nuestro protagonista, como Juan Preciado, el de Pedro Páramo, ha quedado atrapado en una comala, ¿no?, que solo puede escapar de ahí a partir de una ensoñación. Macía, pegado a mi oreja, me hizo abrir los ojos. Mientras estaba en toda esta ensoñación, soñando que se iba con la muchacha, él siguió tocando. Él estaba tocando. Y acá lo descubrimos, que no estaba simulando que tocaba, sino que ahora sí, por primera vez, estaba tocando en serio. Y el juicio de Macías es fundamental para ver cómo estaba tocando bien. En la película, nuevamente, tenemos la objetivación del muchacho que se manda tremendo solo de saxo después del desastre que era, ¿no? Ahora se ha unido la sentencia, la enseñanza del maestro. Bueno, cuando tengas un amor por el que tocar, la música va a salir bien. Bueno, ahora sí sale bien. Y él ni siquiera se había dado cuenta. Macías le hace abrir los ojos. Va fenomenal, chaval. Tocas como un negro, tocas como Dios. El saxo, un instrumento tan fundamental en el jazz, ¿no?, en la música negra. Bueno, ahora nuestro muchacho se ha disfrazado de Charlie Parker. En eso se ha convertido porque ha tenido la bendición, el encantamiento del amor. Me di cuenta de que estaba tocando sin preocuparme de si sabía o no. Todo lo que había que hacer era dejarse ir. Los dedos se movían solos y el aire salía del pecho sin ahogo, empujado por un fuelle singular. El saxo no me pesaba, era ligero como flauta de caña. Yo sabía que había gente, mucha gente, bailando y enamorándose entre la niebla. Tocaba para ellos. No los veía, solo la veía ella cada vez más cerca. Todo lo demás está ahí, se sabe que está ahí, pero la espectadora que importa es una, ¿no? Y todas aquellas angustias y pesares y alucinaciones que tenía el muchacho por el miedo a tocar, en la que se empequeñecía, en la que el traje le quedaba grande, en el que el saxo le pesaba, desaparecen todas de un plumazo, ¿no? Ahora domina la situación, domina el instrumento y las notas salen ahí porque no está pensando en ser en partituras, en ser bueno, en tocar bien una nota. Se está dejando llevar por la música y por el amor. Y termina el cuento
Así, ella, la chinita, que huía conmigo mientras Boal aullaba en la noche, cuando la niebla se despejaba, de rodillas en el campo de la feria y con el chal de lana entre las pezuñas. Se une otra vez las imágenes de ensoñación, o volvemos a las imágenes de ensoñación del muchacho. Él está ahí tocando, pero se ve huir, ¿no? Se ve huir con la muchacha, mientras Boal es el lobo que aúlla, ¿no? Que ha perdido, ¿no? A su cautiva. Pero todo esto en la ensoñación, ¿no? Esto no está ocurriendo de verdad. Se ha quedado, Boal, con lo único que se ha quedado es con el chal de lana entre las pezuñas. La muchacha ha huido con él en el encantamiento de la ensoñación. Pero a Santa Marta de Lombás irás y no volverás. El cuento termina ahí, no sabemos cómo sigue. En la película tenemos una pequeña continuación del muchacho yéndose con el hermano, volviendo a su pueblo, y la muchacha china yendo a despedirse, ¿no? Corriendo, despidiéndose desde lejos. Pero acá no tenemos nada de eso. Pareciera que el personaje hubiera quedado atrapado en esta noche, ¿no? Tenemos ahí un final, una especie de final trunco, de final abierto, como quieran llamarle, donde no tenemos una resolución para esta historia. Bueno, el muchacho queda, o la resolución que tenemos es esta. El amor, el encantamiento del amor queda ahí, ¿no? En la transformación, en los sonidos del saxo en la niebla, en una música, en una bella música rodeada, ¿no? De tinieblas, ¿no? Qué gran metáfora quizás para la España del momento, ¿no? Una belleza, unas luces propias, ¿no? Como el instrumento del saxo, que suele ser, no, es un instrumento de metal, un instrumento brillante ahí, esos sonidos, esa música hermosa que está sacando ahora, pero en medio de un paisaje bastante tenebroso, bastante tétrico, y con un lobo amenazando el amor, ¿no? Por acá podemos terminar con el cuento. Yo les mandé una parte de las memorias de Manuel Rivas, donde cuenta cómo el padre tenía un saxo, cómo el padre, que era albañil, tenía un saxo, y parece repetir la historia del personaje, o parece repetir en la historia del personaje Manuel Rivas algo de la historia del padre, ¿no? El abuelo de Manuel Rivas era carpintero, el padre era albañil. Pareciera que se hubiera basado en los dos personajes, ¿no? En su abuelo y en su padre, para crear este. Fíjense cómo ahí la literatura nos muestra que es tomar de lo que hay, pero transformarlo después en una ficción, transformarlo en otra cosa, transformarlo en arte, implica no pasar los hechos desnudos de la biografía, de la realidad, sino que modificarlos, trabajar sobre ellos. Bueno, en Las Voces Bajas tenemos parte de la biografía de Manuel Rivas, pero una biografía trabajada, literaturizada, y acá ni que hablar, acá es ya literatura pura que tomó aquella materia inicial y la transformó en otra cosa, ¿no? Una cosa muy bella, y que después fue utilizada para otra, ¿no? A su vez, para otra materia, para otro producto como materia prima, que fue la película, ¿no? La lengua de las mariposas. Bueno, nos estamos reencontrando la semana que viene con Carmiña y con algunos comentarios sobre la película y cómo se trasladó la literatura al cine, ¿no?